El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde platicamos sobre los pormenores del mundo del trabajo. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y aquí estoy como siempre con Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Felipe? Oye, echamos chisme, dilo así, tal cual. Es que ya nos regañaron por decir que echamos chisme. Sí. Bueno, cuenta como chisme en horario laboral, de hecho sea de paso. Bueno, qué gusto estar con ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un tema muy interesante, una conversación muy buena sobre derechos laborales. Y créanme que sí, cuando salen de la universidad esto les interesa un montón saber cuáles son los derechos laborales y cómo ha cambiado también el mundo del trabajo en México, porque hemos tenido cambios muy interesantes, ¿no? Sí, en los últimos años, lo hablábamos un poquito antes de entrar a cabina, en los últimos años el mundo laboral y el mundo del derecho laboral ha cambiado mucho. La Ley Federal del Trabajo ha tenido, yo creo, algunos de los cambios más importantes en 5 décadas que tiene de vida esta ley. Y obviamente esto implica que tiene un impacto en empleadores, en trabajadores, en responsables de recursos humanos. Así que es importante estar al día con estas nuevas disposiciones y qué mejor que para hablar de este tema. Hoy nos acompaña Carlos Ferrán Martínez. Él es presidente de la Comisión Nacional de Compliance y socio director de Ferrán Martínez y Abogados. Carlos, bienvenido. Encantado, Felipe, Gerardo, qué gusto saludarlos como siempre. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también Carlos es amigo de la casa, colaborador de Capital Humano, así que también pueden leer sus colaboraciones en nuestro sitio. Y le va a los Pumas. ¿Le va a los Pumas? Sí, le va a pesar de las tristes sí. épocas que nos tocan ahorita. Bueno, no todo es perfecto en esta vida. Oye, Carlos, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu disposición siempre a colaborar con Capital Humano. Y antes de empezar en el tema que nos convoca, nosotros aquí tenemos ya una tradición y quisiéramos, para conocerte un poquito más, que nos cuentes cuál fue tu primer empleo. Mira, yo empecé a trabajar por primera vez en segundo semestre de la carrera. Cuando yo entré a la carrera de Derecho, lo único que sabía era que quería ser abogado, pero no sabía ni tenía la más remota idea qué materia me interesaba o qué materia me iba a dedicar. Yo no tengo abogados en mi familia, ni abogadas, o sea que para mí yo era como que el que estaba un poquito descubriendo el tema. Y lo que escuchaba era que en Derecho era muy importante empezar a trabajar pronto, para empezar a ganar cancha y demás. Entonces yo tenía claro que quería ser abogado y que quería empezar a trabajar rápido para empezar a ganar como horas vuelo, ¿no? Entonces terminé mi primer semestre de la carrera y a punto de entrar al segundo me puse a ver qué ofertas llegaban de la universidad y siempre están llegando, buscábamos pasante, tal despacho. Entonces yo me ponía a revisar las ofertas y por ahí me encontré una oferta de una firma muy buena, que sigue siendo muy buena a la fecha, que tiene más de 100 años en México, que estaban buscando pasante para temas laborales, ¿no? Yo la verdad no tenía ni idea que era el tema laboral, pero dije, pues si es entrar a esta firma, pues el área que me digan, ¿no? O sea, si es laboral o es propiedad intelectual o es civil, igual le voy a entrar. O sea, lo que quiero es meter un pie en la industria de las firmas legales y pues si es laboral, pues venga, ¿no? Entonces ya, después de correr un proceso, la verdad es que relativamente largo, me termino quedando yo entrando otra vez rumbo a segundo semestre de la carrera. Y la verdad es que, híjole, siempre digo que empezar a trabajar, sobre todo en esta industria de servicios legales, es bien complicado, es bien fuerte, es como un cambiecito de planeta muy rudo, ¿no? Y digo, así como de manera muy simpática, les digo que tal vez en el primer año y medio que trabajé en temas laborales, porque además yo siempre trabajé en temas laborales, nunca tuve otra chamba, o sea, nunca anduve en otra materia, estuve en otras firmas, pero nunca en otra materia. Y tal vez el primer año y medio, lo único que tenía claro era que a laboral no me iba a dedicar. O sea, yo decía, no, si esto es laboral, esto... Pero la verdad es que pasa por un desconocimiento muy fuerte, que es que cuando eres pasante no tienes mucha idea de lo que está pasando, te piden cosas, pero realmente no entiendes qué es lo que hay atrás. La verdad es que uno como pasante de repente se toma poco tiempo para entender por qué me piden algo, lo que sea. Y se vuelve un trabajo que al principio puede ser muy rutinario y, como siempre digo, poco sexy al principio, y que si no entiendes lo que hay atrás, pues es bien fácil desanimarse, ¿no? Entonces, yo en ese primer año me decía, no, hombre, o sea, yo nada más voy aquí a estar un ratito, año y medio ya no era tan ratito, ¿no? Y eventualmente voy a cambiarme de área o estar en otra cosa, no sé qué. Y ese darle ratito, ese darle chance, ese a ver un mes más y no sé qué y no sé cuánto, pues me terminé enamorando, la verdad, ¿no?
Yo siempre digo que el derecho laboral y el derecho en la práctica no es un amor a primera vista. Uno tiene que dejar pasar el tren, entender, madurar. No es que uno llegue a la Junta de Conciliación y diga, de aquí soy, ¿no? Este era mi sueño del derecho. Pues no, claro que no. Uno tiene que entender lo que hay de fondo y de ahí para adelante, ¿no? Eventualmente me empezó a gustar, me empezó a interesar, la empecé a entender y pues hoy les puedo decir que es lo que más me gusta de la vida, es el derecho laboral. Oye, pero aparte te tocó, o sea, La obviamente ya hoy, ¿no?, son muy populares los abogados laboralistas. Claro, ¿no? ese era el momento en donde éramos lo más antipopular del mundo. Y hoy no, hoy estos últimos 5 años son rockstars. Sí. Me ha tocado esa transición, efectivamente. Yo empecé a trabajar en laboral y a trabajar en general en el año 2010 y efectivamente lo que he visto en estos 14, 15 años pues ha sido, no quiero usar el término transformación, pero una redimensión absoluta del tema laboral muy interesante, ¿no? Oye, yo no sé, aparte todos los que estamos así vinculados al tema laboral, como que hemos entrado más por accidente que por vocación, ¿no? Sí. Sí, yo también cuando me dijeron que la fuente de recursos humanos dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? Sí. Al principio es bien difícil. Yo te juro que el primer año y medio decía, no esto, pero porque no entiendes, porque no estás realmente dimensionando. Hoy no hay un tema del que prefiera platicar que derecho laboral, la verdad. Sí, es que la gente igual te pregunta, ¿no? O sea, digo, no solo tus clientes, me imagino que la gente comunica. Pero se volvió una vocación, Felipe, esa es la parte interesante, que por eso digo, no es amor a primera vista. O sea, quienes trabajan en derecho laboral o quienes están empezando a trabajar, o sea, es que no esperen enamorarse el primer año. O sea, no, eso no va a pasar. O sea, tienen que empezar a entender, tienen que entender lo que está pasando, estudiar, meterse a fondo, solo así. La verdad es que solo así. Claro. Ya después vamos a hacer un espacio especializado en el amor a primera vista en las carreras, ¿no? Está interesante las profesiones. Oye, Carlos, y entrando de lleno al tema, derecho laboral, o sea, en México tenemos todo un marco regulatorio, tenemos un tema de prestaciones, tipos de contratación. ¿Cómo ves tú el tema de derechos laborales en México actualmente? ¿Hay vulneración, no hay vulneración? ¿Cómo está? Debe haber, sin duda que hay vulneración, y empezaré diciéndoles que para hablar de vulneración tendríamos primero que entender la cantidad y el enorme porcentaje de informalidad que sigue habiendo en México. Claro. ¿No? O sea, para hablar de vulneración, pues vamos hablando de los trabajos informales, que son más de la mitad en este país, ¿no? Entonces, si parte de la base que tenemos más o menos un 50% de informalidad, en donde se vulneran absolutamente todos los derechos laborales, vamos primero midiendo eso, ¿no? Hoy se habla mucho de que, oye, se vulnera el tiempo extra, o se vulnera el PTU, o se vulnera... Sí, o sea, en el mejor de los casos, déjenme maldecirlo así. O sea, vámonos a la informalidad donde se vulnera absolutamente todo. Entonces, ahí hay un primer problema, ¿no? O sea, claro que hay derechos vulnerados todo el tiempo en México, desafortunadamente. Los más vulnerados los encontramos en la informalidad. Claro está que también hay otra parte de la película, el trabajo formal, o el trabajo más formal. O sea, hay trabajos más formales que otros, déjenme decirlos así. Hay empresas que, pues como debe ser, pagan el 100% de las prestaciones y un poco más, y hay empresas que se dedican a ver cómo le dan la vuelta a las cosas, ¿no? Ahorita, si quieren, podemos platicar de eso. Pero yo les diría que hay ciertos derechos que de alguna manera se han convertido en la bandera para vulnerar derechos laborales en general. Pienso, por ejemplo, en la seguridad social, ¿no? La seguridad social en México se vulnera permanentemente a través de contratos de prestación de servicios, relaciones laborales disfrazadas de otro tipo de relaciones. Oye, no, tú no eres un trabajador, eres un prestador de servicios independiente. Oye, pero vengo todo el día aquí, paso tarjeta. No, pero tú eres independiente, ¿no? Oye, pero me obligas a venir. No, pero tú eres independiente, claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que hay temas de salario mínimo que son muy críticos, que empresas que no cumplen ni siquiera con el salario mínimo, o que no pagan el aguinaldo, o no lo pagan a tiempo, o no lo pagan para nada. Pudiéramos también platicar del tema, por ejemplo, el reparto de utilidades, una prestación profundamente desactualizado que ninguna empresa quiere pagar, y entonces se encargan de reportar pérdidas fiscales y demás. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que es lo difícil que se vuelve en México tener un negocio. Y esa es una bandera que yo he agarrado en los últimos años, en donde a veces las empresas no es que se levanten diciendo, a ver, ¿con qué derecho voy a violentar ahorita a los trabajadores? O sea, sino a veces es un tema de posibilidad material. Yo siempre pongo este número: cuando uno sabe que de 100 pesos de tu compañía, 47, casi 50, se van a ir al Estado, y que en este país pues no hay medicinas, claro, y no se tapan los baches, y el IMSS no te atiende, híjole, pues entonces las empresas empiezan a cuestionar, equivocadamente si ustedes quieren, pero qué tanto merece la pena cumplir o correr ese riesgo. Entonces es un círculo vicioso muy profundo en realidad, ¿no? Qué interesante. Sí. Oye, y en ese sentido, lo decía yo hace un rato, estos últimos años han sido muy activos en el tema laboral, en parte por la política implementada en este sexenio, pero también pues
porque ha sido un tema muy rentable incluso políticamente, ¿no? Pero a mí hay algo que me gusta mucho al leerte todo este tiempo que has escrito con nosotros, es que también tienes una parte de autocrítica, ¿no? De lo que como aparato productivo se ha hecho mal y que se ha aprovechado del trabajador en ese sentido. Pero ¿cómo percibes tú esta nueva ola de cambios? ¿Cómo la podrías calificar, esta pues masiva necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo? Mira, primero lo que te diría es que yo no tengo la menor duda que estamos viviendo el derecho más importante, el momento más importante en la historia del derecho del trabajo. Nunca en la historia habíamos tenido esta cantidad de reformas y sobre todo esta profundidad. Cuando ustedes se ponen a ver que en todo el siglo pasado tuvimos 2 reformas laborales, nada más piensen cuántas llevamos ya en este siglo, ¿no? O sea, el derecho laboral cambió más en 25 años, 24, como lo quieran ver, que en todo el siglo pasado. Y eso, ustedes lo saben muy bien, tiene muchas explicaciones. Y la explicación principal es la relación comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, que sistemáticamente se han quejado de que México es un socio muy desleal. Claro. Y no les falta razón, porque México es un país que históricamente ha pagado muy mal los salarios. O sea, nosotros cuando nos comparamos con países iguales o con países que son inclusive con un nivel de desarrollo más abajo, significativamente más abajo que el de México, encontramos mejores salarios mínimos y encontramos mejores salarios promedio. ¿Por qué? Porque México por muchos años vivió con una política de contención salarial en donde la dinámica era el salario mínimo nunca va a subir, ¿no? Y entonces México tiene que ser un país atractivo para invertir, pero claro, por las razones equivocadas. Ven a invertir porque pagamos una basura prácticamente, ¿no? Sí. Ven a invertir porque la sindicalización está completamente controlada por el Estado. Entonces, una política laboral muy tramposa, ¿no? Que tiene sus explicaciones en el libre comercio y lo que ustedes quieran, pero que inhibió en gran medida que los salarios mejoraran, que hubiera sindicatos activos. Claro. Entonces, toda esta explicación, y por eso la gente tiene que saberlo, no es gracias a un gobierno mexicano, ni el de ahorita, ni el de antes, ni el que va a venir, es gracias al gobierno gringo y al canadiense que nos dijeron o se ponen a echar a andar por completo desde cero su sistema laboral o no nos interesa seguir siendo socios comerciales de ustedes. Claro. Y lo más importante era sube los salarios, porque no puede ser que aquí yo pago un salario mínimo extremadamente digno y tú pagas lo que pagas, pues por supuesto todo el mundo va a querer invertir a México, claro, ¿no? A pesar de todo lo que pagas de carga social, entiéndase primas, PTU, aguinaldos, con lo bajo de los salarios, seguía siendo mucho más atractivo México. Entonces, eso yo te diría es como lo que es lo que destapa esta ola de cambios, lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con sindicalismo, lo que tiene que ver con no discriminación, trabajo infantil, es lo que destapa, ¿no? Pero luego viene una oleada de reformas, estas ya mucho más orientadas y de agenda de ciertos partidos políticos, de los que quieran platicar, en donde encontramos la prohibición de la subcontratación, en donde encontramos los temas de equidad en el salario, y estos temas de iniciativas que han venido recientemente haciendo mucho ruido, que no han prosperado, pero lo que tiene que ver con este incremento permanente de pisos mínimos, que esa es otra discusión, pero sí vemos hoy una dinámica laboral con una velocidad a la que no estábamos acostumbrados, nadie en el derecho del trabajo, y creo que eso claro que termina empoderando a ambos factores de la producción y termina abriendo un debate que era muy necesario, ¿no? Sí, claro. Obviamente cuando hablas de trabajo, cuando a la gente le tocas su salario, sus condiciones, yo el otro día ponía un post ahí en LinkedIn de, no, es pésima idea que suban el aguinaldo. Entonces, hubo unos haters que me dijeron, no, pero ¿cómo pésima idea? Yo decía, pero es que este es el debate que se tiene que hacer para que la gente entienda que se tiene que legislar con rigor técnico y no nada más con ocurrencias. Entonces, yo celebro desde luego estas discusiones, celebro que existe el debate y que hoy tengamos temas que discutir. O sea, esta discusión hace 10 años hubiera sido platicar de lo que había habido los últimos 100 años. Claro, sí. Hoy la discusión sí es dinámica. Oye, y lo que decías de la parte comercial a mí me llama mucho la atención porque el sector automotriz pues ha sido como el más emblemático, ¿no? En el sentido de ahí es donde estaban los salarios más bajos en comparación con Estados Unidos y Canadá, y es un sector estratégicamente comercial en esta relación trilateral, ¿no? Y es parte de esa presión por aumentar salarios en México, y es donde han estado mayormente puestas las quejas laborales, ¿no? En toda esta industria automotriz. Tal vez no las armadoras, pero sí en muchas maquiladoras que le prestan servicios a ese sector. Sí, cómo no. Y es que hay que partir de la base que en México la vida laboral, hombre, en los últimos 100 años estuvo profundamente simulada. O sea, yo me acuerdo cuando el presidente de la República salía a dar su informe de gobierno en los años 90, 2000, si ustedes quieren,
y los 2 minutos que le dedicaba al tema laboral era para decir, y por cierto, no ha estallado de ninguna huelga. Sí, claro. Eso eran los 2 minutos del tema laboral. Y esa aseveración de no ha habido ninguna huelga, hay que verla con 2 anteojos, ¿no? Uno puede decir, qué bueno que no haya huelgas, que qué bien, qué bueno que estén en equilibrio los factores de la producción, como dice la ley, pero al mismo tiempo, en un país de 130 millones de habitantes, que no haya una huelga, o sea, que todo esté en perfecta armonía, pues también llama la atención, ¿no? O sea, yo soy de los que dice que la huelga no es buena noticia para absolutamente nadie. Pero ¿a quién le sirve que detengan la empresa y se deje de pagar y que la gente vea suspendida su chamba? Pues no es bueno para nadie, pero también decir... en todo el año, en todo el sexenio, ni una huelga, no. Sí, claro que estallaban, lo que pasa es que había un intervencionismo del Estado tan brutal y hoy, pues no teníamos las llamadas benditas redes sociales donde todo se hace viral, donde la gente se entera y en donde ya es muy difícil que no te enteres de lo que está pasando, ¿no? Sí, o sea, básicamente estamos laboralmente en un país de maravillas, ¿no? Sí. Oye, Carlos, y en ese sentido, pues ya mencionas tú, se han abierto discusiones, pues como una caja de Pandora que se abrió con el TEMEC, ¿no? Pero vimos todavía otras reformas, incluso algunas que yo creo que ni siquiera estaban en la agenda, por ejemplo el tema de vacaciones, ¿no? Unas que de pronto salió, tomó fuerza y fue una reforma muy rápida. Sí. Con estos cambios, ¿tú cómo ves el empoderamiento de la fuerza laboral? ¿Y qué implica realmente ya para las empresas, pues, enfrentarte a una fuerza laboral ya tan empoderada? Mira, un poco empezaría diciendo lo que te decía hace rato. Hoy, con la visibilidad que te dan las redes sociales, eso naturalmente empodera a la gente. O sea, es darle voz a la gente que no tenía voz, ¿no? O sea, déjenme salir del tema laboral. Si tú hace 20 años te querías comunicar con tu artista favorito, pues ni cómo hacerle, ¿no? Claro. Hoy, pues, con suerte lee tu mensaje directo, tu post, yo qué sé, ¿no? O sea, y eso igualmente pasa en los temas laborales. Antes, vulneraciones, situaciones que podía no enterarse nadie, hoy pueden ser muy públicas. Hoy las empresas tienen que andar con mucho más cuidado y con mucho mejores prácticas, porque a veces, sin deberla ni temerla, pueden tener un escándalo reputacional, ¿no? Y yo siempre digo, el riesgo laboral lo puedes cuantificar, el reputacional, ese cómo lo cuantificas, ¿no? Y ese puede ser peor, ¿no? Entonces, claro que veo a una clase trabajadora más empoderada, me parece bien. Creo que era necesario, como tú dices, abrir la caja de Pandora y abrir el debate. Yo, por ejemplo, ahorita que platicabas el tema de vacaciones, esa era una reforma que a mí me parecía ultra necesaria desde hace muchísimos años. No había ni cómo defender que México tuviera 6 días el primer año, 8 el segundo. O sea, no estábamos pero ni a la mitad del estándar de OIT. O sea, claro que el hashtag de vacaciones dignas fue bien empleado porque claro que era indigno lo que teníamos, ¿no? Sí. Pero el problema es que de una reforma que sí era necesaria, que sí era pertinente, entonces alguien dijo, pues ahora vamos a subir todos los mínimos, ¿no? Si ya subimos las vacaciones, ¿por qué no suben el aguinaldo? ¿Y por qué no reducen la jornada? ¿Y por qué no suben...? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, porque hay reformas que sí son pertinentes y que sí hay una deuda histórica que cubrir, como el tema de las vacaciones definitivamente, y que independientemente de lo que le implica a las empresas hacer, es muy difícil ir contra el derecho al descanso de la gente. No puedes ir contra eso. Pero ojo también con empezar a pensar que como ya subimos un piso mínimo, ahora hay que doblar todo, hay que llevarlo al 100%, porque al final de cuentas México sigue siendo un país, se lo decía al principio, muy caro para hacer negocios. Entonces, en la medida que no tienes los incentivos para que las empresas se hagan formales y más bien tienes incentivos para la informalidad, ustedes imagínense la pequeña empresa, la miscelánea de la esquina, que a lo mejor es medianamente formal. Un buen día le dices... vas a reducir la jornada, vas a hablar a aguinaldo y te le cambias 3 o 4 cosas, dice, no, pues me voy a la informalidad. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿para qué me ando preocupando de cumplir si me sale mucho más caro? Entonces, creo que en México tenemos que ir entendiendo mucho más o acercarnos mucho más a una política de salarios altos dentro del tema de mínimos y de promedios, pero también empezar a cuestionar qué prestaciones sí podemos subir, cuáles hay que mantener y también dejarle espacio a la negociación colectiva, porque ahorita lo que te decía Gerardo, o sea, si seguimos subiendo estos mínimos como si no hubiera un mañana, ¿qué trabajo le dejamos a los sindicatos? Sí. O sea, al rato el sindicato ¿qué va a negociar? ¿35 días de aguinaldo? ¿O cuántos días de vacaciones? O sea, pues, no va a haber nada que negociar y hoy tenemos como Estado una responsabilidad de facilitar la sindicalización en términos del 98 de la OIT. ¿Ves esa posibilidad de que haya una mayor sindicalización? Porque finalmente el porcentaje es bajo, estamos hablando de casi 13% de los trabajadores que pertenecen a un sindicato y realmente pues estamos hablando de agrupaciones muy poderosas incluso políticamente, pero no tienen tanta representatividad a nivel laboral. Te diría que lo que veo, Felipe, es más bien
una tendencia a la no sindicalización. Hay que entender algo, y es de repente fuerte decirlo, pero hay que entender que muchos sindicatos, o el concepto de sindicato en general, o el concepto de abogado, aplica igual, está profundamente desprestigiado. Sí. O sea, la gente escucha sindicato o escucha abogado, no piensa en las mejores cosas, ¿no? Entonces, de repente hemos como que romantizado, y digo esto para que no piensen que estoy nada más yendo contra los sindicatos, el concepto de abogado está desprestigiado también. Entonces, este descrédito que se han ganado los sindicatos, no es fácil ir contra eso. Acuérdense que hasta hace un par de años los sindicatos tuvieron que legitimar sus contratos colectivos de trabajo. Sí, claro. Y eso dejó más o menos 4 o 5% de los contratos colectivos que había. O sea, hay una tendencia clarísimamente a la baja de la sindicalización, en donde solamente están sobreviviendo los sindicatos que verdaderamente representan en industrias donde sí se necesitan, ¿no? O sea, hoy ya no vemos sindicatos armados o de papel o de protección. Los que existen, por eso ahora sentimos que hay más huelgas, ¿no? Porque los que existen ahora sí son de verdad. Sí, entonces, claro. Yo más bien veo una tendencia a la baja sindicalización. ¿Por qué? Porque no está fácil que en una empresa donde las cosas más o menos funcionan, tú llegues con un trabajador y le digas, oye, te voy a quitar 2-3% de tu sueldo por concepto de cuota sindical para que el sindicato te represente y busque mejores salarios para ti. Híjole, vender eso no es fácil, ¿no? Sí. O sea, claro, si estás en una empresa automotriz de 10,000 personas trabajadoras, pues si no tienes al sindicato no hay manera que consigas mejores condiciones. Claro, entonces, exacto. Yo lo que digo es, hay que entender que el sindicato, hay que entender dónde sí es pertinente el sindicato y dónde no. Y la respuesta para saber si eso no es pertinente es, ¿lo quiere la gente? Sí o no. Si la gente no quiere, es pertinente. Si no, no lo es. Lo que pasa es que por muchas nos acostumbramos a que las empresas imponían a los sindicatos, ¿no? Sí. O sea, parte del servicio de un despacho laboral como el mío era ahí, a ver, ponte este sindicato y que firme el contrato colectivo. Esa era la dinámica, eso era legal, era constitucional. Todos operábamos así. Sí. Felizmente ya no es la situación. Ahora el sindicato que exista tiene que ser representativo. Y eso le pone una tarea compleja a los sindicatos en el sentido de tener que ganarse la legitimidad, la representatividad y convencer a una persona de que tú lo representes y que tú le puedes ayudar. Es hacer campaña, no es fácil. Sí, y tenemos pocos años con eso, porque esa reforma se aprobó en 2019, ¿no? Y realmente apenas está 5 años esa reforma y no, realmente es muy pronto para decir que ya tuvo un impacto. Terminando de madurar, ¿no? Apenas está como en ese proceso de maduración. Sí. Oye, ahorita me puse a pensar en esto porque hoy hablamos mucho de este entorno de ambientes libres de sindicatos y todo, pero tú, por ejemplo, ¿qué tan posible lo ves? O sea, porque al final el sindicato llega a llenar un vacío, ¿no? O sea, exacto. Aparece porque falta algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese reto realmente? Porque, pues, me parece es un reto mayúsculo para las empresas que desean no tener una relación sindical, ¿no? Mira, de entrada, lo primero que te diría es, las empresas, pues ya lo que digan las empresas no importa, ¿no? O sea, antes la empresa no solo tenía un dicho, sino casi decidía, ¿no? Claro. Ahorita ya si la empresa quiere o no, pues es poco importante, ¿eh? O sea, yo lo que veo es que si partimos de la base que más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, en donde la persona trabajadora se pone de acuerdo con el patrón para su aumento, o sea, todo, ¿qué vas a traer a un sindicato? O sea, ¿qué valor va a agregar si yo me siento contigo, Gerardo, y Gerardo, cállate con un 10% porque la inflación, lo que sea? Claro. No, bueno, pero tú y yo platicamos, ¿me explico? Si hablamos de un entorno en donde hay otra vez 10,000 personas, pues nunca voy a poder sentarme contigo porque no tengo ese acceso. Entonces, yo lo que digo es, sí creo que la tendencia a la baja sindicalización va a ser una realidad o está siendo una realidad de entrada porque nuestras empresas en su mayoría son micro, pequeñas y medianas. Y también te voy a decir otra, existen, así como hay empresas que generan entornos de violencia desafortunadamente y que no ven por la gente, hay empresas chicas, pequeñas y medianas y grandes donde la gente es feliz y no ve la necesidad de llamarle a un sindicato. Yo por eso te decía, union free, como llaman los gringos, sí lo veo, pero es decisión de la gente. O sea, a lo mejor cierto año no necesitamos el sindicato y a lo mejor el siguiente año vemos que sí lo necesitábamos. Entonces, la verdad es que estamos acercándonos al deber ser del derecho del trabajo, en donde la gente tiene que decidir si le interesa o no le interesa. Ya lo que diga la empresa, pues la empresa tendrá que jugar con las reglas que le ponga la gente. Sí. Es la verdad. Oye, perdón, y con todos esos cambios, ¿sí ves que puede hacer el derecho laboral ya amor a primera vista en todos los años? Mira, es lo que yo intento en mi día a día. Okay, bueno. Mira, sí creo que es una mejor época. A ver, cuando yo estudiaba en la universidad, me acuerdo que mi profesor de mercantil, hoy cliente de la firma, por cierto, decía que el derecho laboral no era derecho, ¿no? Y hoy es cliente de la firma, ¿no? 15 años después, pero bueno, así me dio la bienvenida, yo ya trabajaba en laboral. Y eso era lo que se decía, no, es que las juntas de conciliación, o sea, pues sí había un descrédito bien ganado al derecho al trabajo, era una trampa de tiempo completo, claro que fue un desprestigio que se ganó la materia.
Hoy es muy distinto. Hoy cuando tú puedes comparar como pasante lo que es ir a la junta o al tribunal laboral, dices, no, es el cielo y el infierno. O sea, sí hay una gran diferencia de cómo está cambiando esto, ¿no? Sí creo que el momento es inmejorable para enseñarlo, para que la gente se interese, para que entendamos. Mira, yo al principio les decía, a mí no me gustaba el derecho del trabajo por año y medio porque no entendía nada, porque no sabía lo que se estaba hablando. Claro. Cuando uno entiende el trabajo como algo tan social, que le impacta absolutamente a todo el mundo, porque o tienes un empleo o das un empleo. Y si no tienes un empleo, buscas tener uno, ¿no? Claro, entonces, yo siempre digo, mira, con la gente que platico siempre les digo, espero que nunca sean sujetos de las leyes penales, porque eso quiere decir que algo hicieron, ¿no? Pero espero que siempre sean sujetos de las leyes laborales, porque quiere decir que tienen chamba o que dan chamba. Entonces, cuando uno entiende la importancia de eso y lo que se juega, que es el medio de que la gente se gana la vida, perfecciona sus capacidades, mantiene una familia, todo esto, cuando uno entiende el contexto social del derecho al trabajo y efectivamente el nivel de cambio que está teniendo, sí creo que hoy es mucho más vendible el derecho al trabajo en las universidades, en los foros, en lo que tú quieras, que lo que era cuando yo empecé. Sí, por supuesto. Oye, Carlos, nosotros tenemos una sección que se llama El dato detrás del dato. Y queremos analizar contigo algo en específico sobre el tema laboral. La Secretaría del Trabajo empezó con inteligencia artificial, algoritmos, cruce de información, o sea, es impensable que, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo antes de esta administración no tenía acceso a los datos del IMSS porque no había ni un convenio que les permitiera cruzar, pero ahora ya pueden cruzar información con el Infonavit, el SAT, el IMSS. Y ellos han detectado a través de este uso de inteligencia artificial los mayores incumplimientos y están obviamente en reparto de utilidades, jornadas de trabajo, tipos de contratación, ¿no? Son las principales. ¿Cómo ves tú este cruce primero de información y lo que revela? Porque finalmente está muy relacionado con lo que decías al principio de cuáles son los derechos más vulnerados. Pero, ¿cómo ves esta iniciativa que está haciendo la Secretaría? A ver, el convenio interinstitucional me parece una muy buena noticia. O sea, me parece que las autoridades que vigilan, que recaudan y demás deben desde siempre haber estado en contactos. Eso me parece una cosa positiva. Qué bueno que se está haciendo y ojalá se haga cada vez mejor. Los datos de incumplimiento, te puedo decir que no me sorprenden porque, a ver, ya les decía, el PTU... hay un montón de formas de que la gente le dé la vuelta al PTU desde el momento que tienes, por ejemplo, una pérdida fiscal. Y eso no necesariamente es dar la vuelta, simplemente no tuvo utilidades, ¿no? Pero cuando tienes, por ejemplo, las redes, el radio, la tele diciendo, oye, en mayo es el mes de utilidades, cobra, y de repente en la empresa, oye, no hubo utilidades. No, ¿cómo que no hubo? Me dijeron que iba a haber. No, pero pues no hubo, no estoy obligado. Entonces, hoy está tan democratizada la información laboral que también tiene sus contras eso. Entonces, no me sorprende que haya un incumplimiento en PTU porque hay todo tipo de explicaciones a eso, ¿no? Salario mínimo, ya lo decíamos, aguinaldo, ¿no? Las empresas de verdad, por eso les decía, ojo con llevarlo a 100% más. O sea, porque para las empresas diciembre es un mes bien complicado. Se los digo por experiencia. Si no pagan, ¿no? 15, ¿no? Exacto, ahora paga 30, ¿no? Entonces, no me sorprenden ese tipo de incumplimientos, los lamento desde luego, pero también tiene que ver con que en México nos hemos encargado de hacer la ley laboral una ley muy poco flexible, en donde lo que hacemos es ahorcar y sangrar al máximo a la persona empleadora con la narrativa de mejorar derechos, que está bien. Pero reitero, yo sería mucho más partidario de un modelo flexible en donde la gente ganara un salario verdaderamente digno, que no tuviéramos salarios mínimos que de verdad no alcanzan para absolutamente nada, ni el salario promedio en México alcanza para mucho, esa es la verdad. Yo sería partidario de salarios muy buenos, salarios dignos, muy por encima de lo que tenemos ahorita. Y, esto es muy polémico, pero yo preferiría que las prestaciones fueran mucho más un acuerdo de las partes, no un decreto, no una imposición. Bono de productividad. Y no estoy inventando nada, así es en Estados Unidos. En Estados Unidos las únicas obligaciones son pagar, pero pagar bien, y no discriminar. Todo lo demás, llámale aguinaldo, utilidades, primas, se pacta, se negocia. Parte o sea, de tu paquete. ahí las partes tienen un dicho en lo que vamos a convenir para mi relación de trabajo. La ley no me obliga a nada, pero yo sé que si me quiero traer a los mejores periodistas de recursos humanos y laboral, pues no los voy a traer nada más con el sueldo, ¿no? No, o sea, por supuesto que no. Voy a tener que hacer un esfuerzo de prestaciones. Muy grande, ¿eh? Muy grande. Muy grande. Entonces, a lo que voy es, yo preferiría que esta ley fuera mucho más flexible y dejara a las partes ponerse de acuerdo, no que todo fuera por decreto, porque entonces, pues sí tienes un problema para cumplir. Yo siempre digo, y no es por justificar a las empresas de verdad, pero muchas empresas no cumplen, no porque no quieran, sino porque no pueden. Claro, los
haters me dirían, entonces no tengas una empresa si no puedes cumplir. Bueno, está bien, si la mitad de tus ingresos se van a ir al Estado, y la crítica aquí es que ustedes díganme si ven esos impuestos en algún lado. Sí. Yo no los veo ni en el IMSS, ni en las calles, ni en medicinas, ni en absolutamente. Entonces dijeras, pago la mitad, pero tengo servicios de calidad, no tengo ni una ni otra. Entonces el pago al IMSS se siente como dinero que pues a lo mejor nunca se aprovecha para nada, ¿no? Entonces es una crítica mucho más de fondo, ¿no? Pero yo apelaría a buenos sueldos, que la gente pudiera vivir dignamente, que pudiera hacerse de una casa, pudiera hacerse de un patrimonio, y que la carga para las empresas fuera más manejable. Hombre, que bajaran el ISR, por ejemplo, de 30 a 25, 20. Vas a ver quién se oponía hacia el aumento del aguinaldo. Lo que pasa aquí, la crítica es que no es nada más el tema de las prestaciones, sino es todo lo que te cuesta dar un empleo, ¿no? Todo el Que tema no es nada más fiscal, el ¿no? sueldo. Que hay detrás. Exacto. Pues Carlos, increíble, ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad agradecerte por este espacio, por la conversación, invitarlos a que lean a Carlos Ferrán aquí en El Economista, en Capital Humano. Felipe, ya nos vamos. Antes de despedirnos, pues nos gustaría que le digas a la gente cómo te encuentra en tus redes sociales, cómo apareces. Él es muy activo. Pero... Las que uso realmente para efectos profesionales son LinkedIn y Twitter, o bueno, X. En ambas estoy como Carlos Ferrán, y Instagram las que la tengo como una red muy, muy privada. Digo, si me quieren seguir no me voy a ofender, pero pues no van a ver nada interesante ahí más allá de temas personales. Pero si quieren entrar a contenido de temas laborales y demás, en LinkedIn y en Twitter, ahí estoy permanentemente opinando y recibiendo las buenas y las malas. Y sí entren a responderle cuando pone que no debería subir el aguinaldo. Ya acaba de dar la liga para generar debate. No, no es cierto. Gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo, y también gracias a todos los que hacen posible este espacio. Gracias a nuestro equipo de respaldo en cabina, y pues le damos gracias a todos los que nos escuchan, y ahora en esta edición semanal de el Coffee Break. Ya hay que venir cada semana. Muchas gracias, nos vemos pronto. El Coffee Break. El Economista, podcast.